Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de que en España el 30% de los autónomos están en riesgo de pobreza, un 50% más que en países como Alemania e Italia. Y sí, amigos, datos de Eurostat sitúan para España ese riesgo de pobreza en los autónomos en el 30 y pico %. Estamos hablando del doble de las cantidades o el porcentaje que tienen en riesgo de pobreza países como Alemania o como Italia. Y es que, bueno, todos estamos viendo lo que sucede, suben esos costes, sube esa luz, sube ese transporte, suben las mercancías, pero el consumo se va retrayendo, cada vez es más difícil vender. Y para muchos autónomos, pues esto está siendo la tormenta perfecta que hace que, bueno, pues no puedan otra cosa que malvivir. Pero, claro, además de todo esto, pues las medidas que se toman desde el gobierno nos empujan cada día un poquito más a ese riesgo de pobreza como autónomos. Porque lejos de reducir esos impuestos se han aumentado, lejos de permitir, por ejemplo, elegir esa base de cotización a la Seguridad Social, pues empezaremos el año que viene con esa obligación de cotización por tramos. Con lo que, bueno, pues si ahora estamos en ese 30%, seguramente cuando empiece el año que viene, además de que perderemos una gran masa de músculo empresarial, esos autónomos que en el 2023 ya no seguirán con su actividad, además seguramente aumentemos ese porcentaje en riesgo de pobreza de los autónomos. Y es que, amigos, no podemos olvidar que el autónomo lleva ya muchos años renqueando porque hemos tenido, bueno, pues toda esta crisis de la pandemia, que ha sido una crisis global, brutal. Para muchos autónomos ha supuesto el parón absoluto, o bueno, pues no un parón absoluto, pero sí una ralentización continua de esa posibilidad de ingresos. Al principio manteniendo los gastos, pero ya en los últimos meses, año, aumentando cada mes esos gastos fijos. ¿Por qué? Pues porque aumenta la luz y con la luz, pues si tienes una tienda, pues imagínate, tienes que poner el aire acondicionado, si tienes cámaras, bueno, pues al final ese coste se va incrementando. El transporte, si tienes que transportar esa mercancía hasta tus clientes o simplemente esos proveedores que van a subir los precios porque a ellos les está subiendo ese transporte a la hora de poner las materias primas o los productos que tú comercializas en tu negocio. Pero es que además, subidas del salario mínimo interprofesional que hacen que al final esos costes laborales aumenten. Bueno, pues todas estas medidas que se van tomando, más la que voy a hablar ahora en un momento, que, bueno, en agosto así por lo bajini se aprobó una ley para el ahorro energético que, bueno, ha pasado un poquito desapercibida, pero que afecta y mucho a todos los autónomos que tienen negocios, y ahora veremos cómo está afectando y cómo va a afectar a partir de octubre. Y es que lo que decía este decreto, que como os digo se sacó allí en agosto, mientras estaba la gente de vacaciones, para el ahorro energético lo que obliga es a los negocios que estén puerta a calle a poner puertas automáticas para conseguir así regular la temperatura, que no se pierda calor, que no se pierda frío. Pero claro, esto requiere una inversión de tiendas, supermercados, bueno, pues de cualquier negocio que esté a pie de calle. Ya se ha empezado a notar y bueno, el plazo acaba a finales de septiembre para cumplir con esta normativa, lo que quiere decir que a partir de octubre, pues estas tiendas que no hayan instalado estas puertas automáticas podrán ser sancionadas. Claro, hombre, si esto hubiera venido con un cheque por delante para que los negocios puedan ajustarse a esta nueva ley, pues no hubiera estado mal la cosa. Pero ya sabemos cómo funciona esto. Se promete, se dice, se hará, pero finalmente no hay ayudas y, bueno, pues el que tiene un negocio puerta a calle tiene que adaptarse a esta nueva normativa que, como os digo, se aprobó ahí en agosto y que a partir del día 1 de octubre va a ser obligatoria. Puertas automáticas para los negocios que estén a pie de calle. Y sí, en estos momentos, fundamental, suscríbete a este canal. Tenemos que conseguir ser más de 1 millón. Tenemos que empezar a tener voz para que las cosas no se hagan así.
por la puerta de atrás en agosto, obligando a millones de pequeños negocios a invertir en esos accesos. Prácticamente no ha salido o no se ha oído en ningún medio de comunicación. Y al final, ¿de dónde va a salir ese dinero para inversiones ahora, en estos momentos en los que los pequeños negocios y los autónomos llegan justito a final de mes? Por eso te pido que te suscribas, que lleguemos cuanto antes a ese 1 millón y que por lo menos se nos pueda oír y se nos pueda tener en cuenta. Si ya estás suscrito, bueno, si no estás suscrito, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que publicamos. Y si ya estás suscrito, pues ya sabes, compartir, darle un like, hacer un comentario, todo lo que nos puedas ayudar para hacer crecer este canal. Gracias. Y con todo esto, amigos, como veis, se plantea un final de año complicado para los autónomos, para los negocios, para las pymes. Estamos en una situación en la que la economía se está parando. La inflación sigue escalando cifras y sigue elevando el precio de las cosas. Y bueno, pues finalmente todo esto termina afectando y mucho a la economía y bueno, pues sobre todo a los autónomos y a las pymes, que tienen bueno, pues menos músculo financiero, sobre todo porque ya el músculo financiero viene atrofiado de la anterior crisis. Ahora se empiezan a pagar muchos de aquellos ICOs con carencia, hay que reservar dinero para pagar esos ICOs y cuando debería estar la economía pues en crecimiento para poder asumir esos incrementos de costes, en este caso de financiación, pues estamos en el caso contrario. Entramos en recesión, va a seguir cayendo la actividad económica, van a seguir subiendo un tiempo todavía los precios y bueno, pues estamos en esa tormenta perfecta que a quien más va a afectar es a esos pequeños autónomos y a esas pequeñas pymes que, como decíamos, ya llevan una mochila muy pesada. Y bueno, pues la puntilla, como ya sabéis, la tendremos a partir del día 1 de enero con ese cambio de la cotización a la Seguridad Social que va a hacer ya que definitivamente muchos negocios echen el cierre y bueno, pues busquen, supongo, en el mercado laboral otras oportunidades que no les ha dado la figura del autónomo. Claro, el mercado laboral es el siguiente que va a empezar a notar todo esto. Yo calculo que estaremos hablando del primer trimestre del 2023, segundo trimestre, ya empezaremos a tener datos muy crudos, muy duros del mercado laboral, porque al final, bueno, pues el mercado laboral va con una serie de meses de retraso, porque hay que tomar una serie de decisiones y, bueno, pues muchas pequeñas empresas, muchos autónomos toman esas decisiones cuando ya tienen el problema encima. El problema encima se empieza a notar ya en septiembre, mucho más en octubre, en noviembre, en diciembre, y por eso mi previsión es que para enero, febrero, marzo o abril, mayo, junio, ya realmente el mercado laboral empiece a sufrir las consecuencias de este parón económico. Así que si te estás planteando dejar de ser autónomo, cerrar tu negocio, pues plantéatelo bien porque no va a haber oportunidades en el mercado laboral y vamos a pasar unos años complicados. Así que, amigos, ya sabéis, la cosa está muy complicada, la economía no va hacia arriba, va hacia abajo, los precios siguen subiendo, vamos a tener ahora un invierno complicado. El gran problema no va a ser este invierno, el gran problema va a ser el año que viene, donde ya realmente va a llegar hasta la economía real todos estos problemas que por ahora, bueno, pues se empiezan a intuir o se empiezan a afectar ya a algunas empresas, pero todavía no han llegado hasta el mercado laboral de manera masiva. Una reforma laboral que no vale para absolutamente nada, subidas del salario mínimo interprofesional que ya se anuncian, subidas de impuestos y, bueno, ya veis, decretazos en agosto para que esos negocios puerta calle tengan que cambiar su acceso, tengan que invertir en una puerta automática sin ninguna subvención y, bueno, que cada uno se apañe. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante. Ánimo. Aquí tienes a este de aquí, dale para suscribirte al canal, acepta las notificaciones para no perderte ningún vídeo y si lo que quieres es seguir aprendiendo de todas estas cosas que tienen que ver con el emprendimiento, los autónomos, la empresa, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.